Ahí está. Bueno, empezamos entonces, vamos a empezar con la unidad 2 y de acuerdo a lo que yo les pedí que vean la definición de entorno reducido, porque va a tener mucho que ver con la definición formal de límite finito. Les voy a pedir que usen la aplicación menti.com. No sé si están viendo el PowerPoint. Sí, se ve, profe. Usen este código que está acá, 76 56 22 77. Se tienen que encontrar con una imagen de alguien pensando como está allí y completen con las palabritas que les pido. Tres palabritas. Recuerden que esto es anónimo, se va a ir formando una nube de palabras y voy a introducir el tema a partir de lo que vea en esa nube de palabras. Ahora yo la voy a poner en pantalla para que vayan viendo cómo se va formando la nubecita de palabras. ¿La están viendo la nube? Sí, profe. Está bueno, ¿vieron? A medida que van completando se va armando la nubecita. Lo que pasa es que no quiero influir en lo que contesten, entonces por eso no la tengo siempre activa la nube. Hasta ahora contestaron 13. Ahí desactivé la nube, en un ratito la vuelvo a mostrar. Ahí tienen el código también para aquellos que entraron un poquito más tarde a la reunión. Contestaron 23, acá abajo ven que voy viendo 24. Hoy tengo que ir a la facultad. Tengo que ir a llevar los exámenes de ingreso originales. Espero que no me agarre tormenta fuerte. Es en octubre el examen de ingreso, ¿no, profe? En la semana del... Todavía no me dijeron exactamente qué día, pero es en la semana entre el 4 y el 7 de octubre. ¿Son presenciales también, no, profe? Sí, sí. Ya el año pasado fueron presenciales, sí. Sí. Nos dijeron lo único que no vamos a tener ese ayudante que teníamos en cada mesa, así que va a ser intenso porque vamos a tener que caminar por todo, porque siempre aparecen problemas. Con el ayudante teníamos parte solucionado, pero bueno, tendremos que correr de una mesa a la otra para solucionar el problema.
Encima tienen que pasar a ver cada DNI, tomar lista y se Claro, pierde eso lo después. tiene que hacer el profesor que está en el curso, pero a veces pasa que el pibe se equivoca, se equivoca y no está en el listado, y nosotros lo tenemos que llevar al lugar donde le corresponde, porque hay alumnos que se equivocan, miran mal, y si no van al Sí, lugar pero donde están, les queda ausente. ¿Eh? pero está bastante señalizado igual Sí, con pero las se letras. fijan mal en la página, le tocó el sector C y se van al sector A, y entonces les queda ausente si yo no los llevo al lugar donde les corresponde, porque Sí, donde yo fui a rendir también un chico se había confundido. claro, entonces cuando teníamos los ayudantes, el ayudante nos ayudaba. Ahora somos las dos coordinadoras por todos los sectores que vamos a tener que pasar, ¿saben? Porque el pibe empieza el examen y con el mismo examen yo tendría que decirle, jodete, te quedó ausente, chau, te perdiste el examen, pero bueno, tendría que decir eso, pero no sé, ¿qué va a ser? Difícil. ¿Muchos desaprobados o aprobados, profe? Y no sé, vamos a ver, el año pasado a ingeniería nos felicitaron porque nos dijeron que los chicos que más se presentaron a rendir fueron los del departamento de ingeniería. Y eso nos dijeron que fue por cómo dimos las clases en el ingreso, porque yo me enteré que en un montón de departamentos no hicieron videollamadas, los pibes no sabían, solitos no pueden, con el foro solo de miel no se puede seguir una materia. Y los hicieron percha. Hubo muchas quejas de seminario. Yo en seminario tuve ese problema, profe. Bueno, seminario, yo además lo denuncié, me pudrí este año. Este Yo año tuve como mucho en todo lo que fue no quiero hablar del mucho porque ingreso, esto habrá sido 3, 4 clases en Teams. Profe, de yo no tuve Yo ni tuve Igual, una una clase igual, en sola. igual el profe Teams. explicaba bien, pero de quizás matemática y algunos necesitaban un geometría, poco más de no. cosas. De Matemáticas sí, matemática todas las clases, todos los días que claro, teníamos clases se por explicaba. eso. Pasa que quizás nos llevamos con el tiempo porque era un Igual, solo día y se unían las dos materias, matemática y geometría. Claro, pero Y era 2 horas matemática para y cada cosa. geometría todos los días tenían videollamada, pero las demás Sí, materias todos los días. no. Yo este año protesté porque Seminario no, tuve 2 clases sí, nomás. y con suerte Yo en tuviste seminario comisiones ninguna tuve, no profe. hicieron nada. Bueno, para que se den una idea, el ingreso a otras carreras fue todo así. No tuvieron ni una sola videollamada. Los pibes de abogacía abandonaron mucho porque no pudieron seguir el ritmo. Entonces, bueno, aparentemente en ingeniería, como hubo muchas así clases por videollamada, tanto en matemática como en geometría, fueron la mayor cantidad de chicos que se presentaron a rendir fueron de ese departamento. Vamos a ver este año profe, no sé. igual este año cambiaron, ¿no? O sea, para este ingreso cambiaron la modalidad, ¿no? Porque mi novio me comentaba que le están dando clases de matemática y que Claro, ahora va a tener cambió parcial. porque el año pasado, por la pandemia, el ingreso empezó en septiembre. Entonces se dieron las 3 materias juntas y con clases de 2 horas nada más por cada materia. Este año se volvió a la modalidad vieja del ingreso, que están cursando ahora solo matemática y tienen 2 veces por semana y las clases son de 3 horas y media, nada que ver. Por eso lo vamos a poder dar todo completo. El año pasado no pudimos dar ni exponenciales, ni logarítmicas, ni complejos, ni reales. Tuvimos que hacer un recorte de temas. Este año no recortamos temas, vamos a dar todos los temas. Ahora están haciendo matemática, terminan matemática y empiezan a cursar geometría, terminan geometría y empiezan a cursar seminario. Ah, claro. Claro, yo en Sí, yo matemática cuando no tuve parámetro de logarítmica. ¿Mm? De logarítmica se cortó el año pasado. El año pasado no pudimos. Logarítmica y exponencial. No pudimos darlo, no nos daban los tiempos porque nos cortaron clases, tuvimos menos clases, las clases eran más cortas, entonces bueno, fuimos a solamente exponenciales y solamente lineal y cuadrática. Ahora este año se da todo y se toma todo. Pero, profe,
Entonces, ahora que les van a tomar la evaluación, ¿les van a decir cuánto se sacaron o es como antes que tenés que esperar a dar las 3 para que No, te digan? ahora tomás matemática y te van a decir el resultado de matemática. ¿Sí? Ah, porque antes, cuando yo entré eran que tenías que esperar Claro, después de porque dar las usabas 3. las 3 materias juntas, ahora es distinto, ahora vas a rendir matemática y a la semana, más o menos, un poquito más de una semana, te dicen el resultado de matemática. Claro, sí, sí. Por eso los chicos de arquitectura, en general, porque los chicos de arquitectura no se pueden sacar menos de 4. Si se sacan menos de 4 ya en matemática, dejan de cursar. No tiene un recuperatorio, ¿no? No tienen recuperatorio, no pueden recuperar. Pero los de ingeniería sí. Los ¿Tienen de ingeniería recuperatorio? sí, ¿Eso por qué, Está profe? bien. porque los de arquitectura tienen 4 materias para ingresar en lugar de 3. Entonces tienen que tener sí o sí las 3 materias aprobadas arriba de 4 para poder hacer la 4ª materia en verano. Ah, Y hay es más mucha complejo. demanda además, son demasiados los chicos que se inscriben para arquitectura y no hay posibilidades de que se tomen tantos chicos, esto es una realidad, es un ingreso más exigente, tienen que aprobar sí o sí las 3 materias arriba de 4. ¿Pero qué hay más chicos de arquitectura que de ingeniería? No, pero hay muchos, hay muchos. ¿Y geometría, profe, se cortaron temas el año El pasado? año pasado sí recortamos la parte de cuerpos, no dimos ni cilindro, ni esfera, ni pirámide, solamente dimos una partecita de prisma. Todo Y un volumen de prisma solamente. claro, y cuerpo prácticamente no tomamos en el examen y se recortó una parte de polígonos semejantes y recortamos una parte de polígonos del comienzo. Ahora vamos a dar Ah, todo. sí. Sabía De que hecho, construían tuve los que hacer polígonos, todo. videos, estuve haciendo videos nuevos de geometría, estuve haciendo videos de esfera, de cilindro, bueno, hice un montón de videos nuevos de todo tanto de matemática como de geometría. Claro, yo Mi me novio acuerdo ve que sus videos había en, polígonos para en hacer. el ingreso y le digo, sí, ella es mi profe. Ay, sí, está claro, porque están podridos de ver mi cara y mi voz. ¿Qué va a ser? Bueno, a ver, 42 votaron, ¿sí? A ver, vamos a ver la nubecita cómo quedó. Ay, miren. 43, ahí votó uno más. Bueno, yo voy a recortar esta que quedó acá. ¿Sí? Voy a hacer un recorte de esta nube. Me la voy a llevar al PowerPoint. El otro día que di clase en el curso de ingreso, también empecé la clase con una nube de palabras, se recoparon los pibes. Estuve explicando sistemas de ecuaciones. Bueno, muy bien. Esa es la nube que quedó armada allí. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, pero no vas a ver. Bueno, muy bien. Como palabra destacada aparece la palabra puntos, yo veo que es una de las más grandes, ¿sí? Esperen que pongo en negro la puntos. Si hablamos de puntos, ¿sí? Yo la asociaría con la palabra conjunto que ahí apareció. Puntos, conjunto. Aparece radio. Aparece distancia. Como las más grandes, ¿no? Aparece centro. Por acá aparece la palabra módulo.
La palabra asíntotas. Yo diría que asíntotas, no sé si tiene que ver con el concepto de entorno. Yo asíntotas, la verdad, que no la asocio con el concepto de entorno. Hasta les podría, aparece la palabra límite, pero la palabra límite, no sé si tiene, o sea, que nosotros usemos la definición de entorno para límite, estoy de acuerdo, pero que tenga que ver con la definición de entorno, la palabra límite, bueno, veremos. Acá aparece otra, números reales, ¿sí? Números reales. Aparece epsilon por acá. Vecino. Reducido. Sí, bueno, pero ¿qué quiere decir reducido? Intervalo. A ver, aparece chiquitita la palabra intervalo y tendría que aparecer como más grande esa palabra. Intervalo. Después aparece dominio. El concepto de entorno va más allá del dominio de una función. Y acá no solamente aparece conjunto, sino dice conjunto de números reales. Voy a poner conjunto de números reales. Bueno, las que aparecieron como más grande, que son radio, puntos, distancia, centro, conjunto, esas son las que aparecieron más grandes, ¿no? Es cierto, tienen que ver con el concepto de entorno, que lo vamos a pulir, porque el épsilon, límite, asíntotas, eso no tiene que ver con el concepto de entorno. Entonces, vamos al concepto de entorno. Si uno quiere definir entornos, primero nosotros trabajamos en análisis con los que llamamos entornos simétricos. Un entorno, si yo lo tengo que definir con palabras, es un intervalo abierto, por eso es un conjunto de números reales. Es un intervalo abierto donde en ese intervalo abierto marco su centro. Al centro comúnmente lo designamos con la letra A. Y a esta distancia que existe del centro a los extremos lo designamos con una letra que llamamos delta. Por eso esto va a ser A más delta y esto va a ser A menos delta. Pero un entorno es un intervalo abierto, por eso es cierto, es un conjunto de números reales, ¿sí? Donde en ese intervalo abierto nos importa su centro, por eso hablamos de entornos simétricos, y la distancia del centro a los extremos es la misma, está en el medio el centro, ¿sí? Esa es la definición de entorno. Yo acá hice un dibujito a la derecha. Ese dibujito lo tengo acá en la parte izquierda, ¿sí? El mismo dibujito. Un entorno es un intervalo abierto, por eso es cierto el que puso conjunto de números reales, es cierto. El que puso centro, porque importa el centro. El que puso distancia, la distancia del centro a los extremos es la misma porque nosotros trabajamos con entornos simétricos y a esa distancia la designo con delta. ¿Está? Vuelvo para atrás. Conjunto de puntos, conjunto de números reales,
donde identificamos un centro y la distancia del centro a los extremos, la llamamos delta, y ahora vamos a ver módulo. Ven que acá apareció la palabra intervalo, es cierto, porque un entorno, si lo tengo que definir con palabras, es un intervalo abierto donde debemos ubicar su centro y su radio. Esta es la escritura de entorno, entorno de centro A y radio delta. Las palabritas que aparecieron en la nube de palabras, ¿sí? Esta es la definición de entorno. De alguna manera, simbólicamente, tengo que representar a todos estos puntos que estoy rayando. Y todos estos puntos o todos estos números reales, ¿cómo los escribo simbólicamente? Y es el conjunto de todos los números reales, tal que esos números son mayores que A menos delta, que es este valor, mayores que A menos delta, y al mismo tiempo menores que A más delta. Los que cumplen con las dos condiciones al mismo tiempo son los que están en la intersección, y en la intersección son estos. Recuerden que el I significa las dos cosas al mismo tiempo, la intersección entre este conjunto de números reales y este conjunto de números reales. Esto está escrito el entorno como conjunto de reales. Por eso lo que apareció en la nube de palabras es cierto. Es un conjunto de números reales que cumple ciertas condiciones. Siempre tiene que decir mayor y menor, no puede estar el igual porque es un intervalo abierto. Y donde ubico en ese conjunto de números reales, ¿Qué? No entendí. Bueno, no escuché. Ahora, también apareció la palabra intervalo. Acá está escrito el entorno como un intervalo abierto. Y también apareció la palabra módulo. Fíjense, ¿por qué puedo escribir esto como módulo? Y tiene que ver con la definición de módulo. Cuando nosotros vimos la definición de módulo, si yo tengo que hacer una lectura verbal de esto, el módulo está asociado con distancia. La distancia, cuando acá adentro tenemos una resta, la distancia entre X y A, cuando nosotros adentro del módulo teníamos una diferencia, esto lo leo como la distancia entre X y A es menor a otra distancia que llamamos delta. ¿Sí? Delta, debe ser mayor que 0, es una distancia, es algo positivo, ¿sí? ¿Qué digo? Si yo tomo esta X, la distancia entre esta X y el centro es más chica que delta. La distancia entre esta X y el centro, esta distancia es más chica que esta distancia. Por eso esta X no está dentro de ese entorno, porque la distancia entre esta X y el centro supera al delta. Por eso esta X, la X1 pertenece, la X2 pertenece y la X3 no pertenece al entorno.
¿Se entiende esto? ¿Puede repetir? Sí, lo estoy escribiendo igual. Si yo tomo esta x1, la distancia entre x1 y el centro, que es esto que estoy marcando acá en rojo, es más chica que el delta. La distancia entre este x2, que es esto que estoy marcando acá, con este arquito, es más pequeña que delta. Si en cambio tomo este x3, la voy a marcar en verde, la distancia entre x3 y el centro, que es este arco en verde que estoy haciendo acá grandote, esta distancia no es menor a delta, por eso x3 no pertenece al entorno. ¿Está? Sí. ¿Sí? Pregunto, ¿A más delta pertenece al entorno? ¿Justo el punto A más delta pertenece al entorno? No, porque No. No, porque tiene que ser menor, ¿sí? Bien. ¿A pertenece al entorno? Sí. Sí. ¿Cuánto vale la distancia entre, si yo a la X la reemplazo por A? 0. Justo vale 0. Y nadie me dijo que no tiene por qué ser 0 la distancia, ¿sí? A pertenece al entorno de centro A y radio delta, ¿sí? Bueno, pero había otra definición, que era la definición de entorno reducido. ¿Cuál es la definición de entorno reducido? Justamente tengo que quitar a la. Quiero que el A quede fuera del entorno. Y como quiero que A quede fuera del entorno, tengo que agregar esta condición que ven acá. Esta condición. ¿Qué le voy a exigir a esa distancia? Que sea mayor a 0. O sea, estoy excluyendo el 0. Quiero que la X no tome el valor A. Entonces, le agrego esta condición, agregando este 0 menor que el módulo. Eso significa que la X no va a poder tomar el valor A. El entorno reducido entonces es la unión de dos intervalos abiertos, ¿sí? O bien, escrito como conjunto, es el conjunto anterior, pero le agrego la condición que X tiene que ser distinta de A. Entonces, cuando hablamos de entornos, podemos hablar de intervalos abiertos, de módulo, de conjunto de números reales. Lo mismo cuando hablamos de entorno reducido. La diferencia entre uno y otro es que, en este caso, A no pertenece al entorno. Por eso le hice un agujerito abierto acá en el dibujo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, voy a hacer una cosita. Voy a correr esta imagen un poquitito para arriba para que no se les mezcle con la escritura. Ahí está. Bien. Ahora sí, quedó más prolijo. ¿Estamos? Sí, profe, por mi parte entendí bastante. Bueno, y alguien en la nubecita de palabras puso vecinos, ¿sí? Porque a mí me gusta como esta metáfora, digamos. Si uno dice un entorno reducido de centro A, entorno reducido siempre es un entorno simétrico. Esta distancia igual a esta distancia, ¿sí? Que a esa distancia es la que llamamos delta.
yo digo, cuando hablo de un entorno reducido, ¿sí? Estoy hablando de quienes rodean a A, tanto a la derecha como a la izquierda, pero estoy excluyendo a A del entorno, ¿sí? Por ejemplo, si digo los entornos reducidos de mis amigos, que piensan a la derecha o a la izquierda mío, de lo que yo pienso, ya que estamos en elecciones. ¿Qué estoy diciendo? Yo me saco del entorno de amigos, no formo parte del entorno de amigos. ¿Y a quiénes voy a mirar? A los que tienen un pensamiento más a la derecha que el que yo pienso o un pensamiento más a la izquierda del que yo pienso. Estoy incluyendo a todos, a mí no. Estoy incluyendo a los de la derecha y a los de la izquierda. Está claro esto, ¿no? Porque esto es muy importante que lo entiendan para el concepto del límite finito, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, esto? El concepto de entorno reducido. ¿Eh? Bueno, bien. Pulida esta definición de entorno, vamos a un ejemplo con números. Si tenemos módulo de x menos 1 menor que 3, eso vimos por propiedades de valor absoluto, que es lo de adentro del módulo está comprendido entre menos 3 y 3. Sumando 1 a todos los miembros de esa igualdad, nos queda que las x están comprendidas entre menos 2 y 4. Quiere decir que la solución de esta inecuación es el intervalo abierto que va de menos 2 a 4. O bien lo escribo como conjunto de números, todos los números comprendidos entre menos 2 y 4. Fíjense en que si hacemos la representación gráfica de eso, es el intervalo abierto que va de menos 2 a 4. Pero ¿quién ocupa el lugar central en ese intervalo? Y el 1. El 1 es el centro de ese intervalo. Y esto que está acá es ¿qué cosa? ¿Cuánto vale esto que está acá al igual que esto que está acá? 3. 3. Es la distancia, ¿eh? Esto. Será el delta, ¿no? Claro, el delta, ¿sí? Esto sería el centro del entorno, el A, y esto sería el delta, ¿sí? Acá estamos hablando, si lo quiero escribir como entorno, de centro 1 y radio 3. Y esto escrito como módulo sería esto. ¿No es cierto? Cuando me dan el módulo y tengo que llegar al intervalo, uso las propiedades de valor absoluto. Lo complicado es cuando tengo que ir al revés del intervalo, llevarlo al módulo. Bueno, ¿cómo se hace? Supónganse que tienen este intervalo abierto. El que va de menos 5
A8. Y lo quiero escribir como módulo. ¿Qué voy a tener que buscar? El centro. Y esta distancia. ¿Sí o no? Si yo a este intervalo, menos 5, 8, lo quiero escribir como entorno, necesito ubicar el centro y esta distancia. ¿Y cómo ubico el centro? Y bueno, miren, yo sé que la distancia entre dos puntos siempre es el módulo de la diferencia. Yo puedo hacer 8 menos menos 5 o bien menos 5 menos 8. Toda esta distancia, la distancia entre dos puntos, en este caso vale 13. A mí me importa la mitad de esa distancia. La mitad de esa distancia es 13 medios. La mitad de esta distancia es 13 medios. Entonces, para ubicar el centro, ¿qué hago? O a menos 5 le sumo 13 medios, o a 8 le resto 13 medios. Y ahí voy a ubicar este punto, que los dos me tienen que dar lo mismo. Menos 10 más 13, esto es 3 medios. Y acá lo mismo, 16 menos 13, 3 medios. 3 medios es este que está acá. Encontré el centro de ese entorno. Y justamente esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto va a valer esta distancia? Que es igual a esta distancia. 13 medios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esto escrito como valor absoluto? ¿El módulo de quién? ¿Menor a quién? X menos 3 medios. X menos 3 medios, que es el centro, menor a ¿cuánto? 13 medios. A 13 medios. Profe, y entonces, ¿cómo es? O sea, el que haría el centro como que no incluye, por No, ejemplo, esto el es un 3 medios. entorno, no es un entorno reducido. Es un entorno. Ah, Si yo quiero que el 3 medios no forme parte del entorno, quiero sacarlo al 3 medios, tengo que agregar esta condición. Entonces ahí hablo de entorno reducido. Lo saqué al 3 medios, ¿sí? Quiero que la X no tome el valor 3 medios, entonces agrego esta condición. Entonces acá estoy hablando de entorno reducido. 3 medios no pertenece al entorno. Agregando esta condición. ¿Sí? sí. Bien. Acá estaba hecho el dibujito. Y esperen, porque bueno, lo que yo ya fui preguntando, ustedes me lo fueron respondiendo. ¿Cuánto valía A acá y cuánto valía delta acá? En el primero. A valía A1 y 1. delta 3. Claro, ya lo había escrito acá en rojo, ¿sí? Acá apareció A igual a 1 y delta igual a 3, ¿no es cierto? A igual a 1, delta igual 3, para este ejemplo, el que yo lo había escrito acá en rojo, ¿sí? Y si lo queríamos hacer en entorno reducido, al de arriba le tengo que agregar esta condición.
Ahora ¿ven este Claro. cartelito que hice aparecer acá? ¿Este cartelito lo ven? Sí. Este. Sí. ¿Cómo dibujarían esto? Supónganse que ustedes tienen un eje cartesiano. A alguien lo llamo L. Este es el eje de las X, el eje de las Y's o de las F de X. ¿Cómo dibujarían esto y cómo lo expresarían como intervalo o como conjunto? A ver, ¿qué haría? Es lo mismo, ¿no? Pero ¿es un entorno? ¿Es un entorno o es un entorno reducido eso? Es un entorno. Un entorno. Es un entorno. No es reducido, es un entorno. ¿Quién es el centro del entorno? L. 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 ¿Y cuál es el radio del entorno? Epsilon. Épsilon. Entonces tendré que tomar épsilon y épsilon. Para arriba y para abajo. Esto va a ser L más épsilon y esto va a ser L menos épsilon. ¿Sí? Abierto. ¿Y qué tengo acá adentro? Esto que estoy rayando, ¿qué son? ¿X o F de X? Las F de X. F de X. ¿Lo ven? Son Y, no son X. ¿Sí? Pregunto. ¿F de X puede valer L? Sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no es un entorno reducido. ¿Está? En cambio, si yo hablo de entorno reducido, digo X acá. ¿Puede valer 1? No. 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 ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esto, epsilon es una distancia. Como es una distancia, recuerden que cuando hablábamos de valor absoluto y aplicábamos propiedades de valor absoluto, con menor o con mayor, tenían sentido si este número era positivo, ¿sí? Epsilon es una distancia, por eso también es mayor a 0, como el delta de acá, que es una distancia, ¿sí? Que tienen esos nombres universales. Cualquier libro de análisis que tomen van a ver que en la definición de límite van a aparecer el delta, el epsilon, son nombres universales, ¿sí? Notaciones universales. Bueno, con esto me voy a introducir el concepto del límite finito, ¿sí? A ver, la definición del límite finito, yo quiero que la entiendan, no que la tengan que estudiar de memoria, pero sí que la entiendan. Cuando ustedes vuelvan a la tarea 1 de la unidad número 2 y vean la explicación que hace Williner para introducir el concepto de límite finito, ella lo hace a través de tablas de valores, ¿sí? Lo hace en forma numérica. Yo lo voy a introducir de manera gráfica. Son dos maneras distintas de introducir un mismo concepto. Ustedes, lo que yo hoy voy a introducir desde lo gráfico, lo van a complementar con mirar el video de la tarea, van a tener que mirar toda la tarea 1 completa de la unidad número 2. Yo para
que no vean tanta cosa para hoy, solamente les pedí que se limiten a lo de entornos, pero el complemento de esta clase va a ser pulir el concepto de límite finito desde lo numérico y no desde lo gráfico, que es lo que yo voy a hacer ahora, ¿sí? Nosotros vamos a graficar una serie de funciones, que son esas que ven ustedes a la izquierda. ¿Está? ¿Las ven? Pero yo me voy a manejar con un archivito que armé en GeoGebra, ¿eh? La primera es fácil, f de x. ¿Qué es f de x? La gráfica de f de x, ¿qué es? Una cuadrática. Una cuadrática. Una parábola. Traten de esto hacerse un bueno, igualmente van a aparecer, todas estas funciones van a aparecer en el GeoGebra, ¿sí? La primera en verde es una parábola. Bien, ¿cuáles son cuál es el dominio de f? Todas las reales. Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Bien, yo voy a ir haciendo apareciendo textos, ¿eh? Dominio de f, todos los reales, ¿sí? Ahí está. Si yo les pregunto a ustedes, la imagen del punto 3, ¿cuánto vale? 6. 6. Ese punto va a pertenecer a la parábola, ¿estamos de acuerdo? 3, 6. Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Cuáles son las raíces de esa parábola? Si miran mi GeoGebra, yo escribí a ese polinomio factoriado, entonces las raíces saltan. 2 y menos 3. 2 y 3. 2 y menos 3, ¿sí? Escribí el polinomio de manera factoriada. Si acá aplico propiedad distributiva, llego a el polinomio que les mostré en el PowerPoint. ¿Mm? Bueno, la gráfica de la parábola es así. Sí, profe. Y podemos escribir que f de 3 vale 6. Sí. ¿Ninguna duda con respecto a la parábola? El dominio son todos los reales. El punto 3 pertenece al dominio. La imagen de 3 vale 6 y lo marqué ahí en la gráfica. ¿Sí? Vuelvo al PowerPoint. No lo... Ahora voy a graficar G. ¿Ven? Dice que G coincide con F si X es distinta de 3. Y si X vale 3, la imagen de 3 la tengo que encontrar en esta rama. Entonces, les pregunto a ustedes. Vuelvo al GeoGebra. Voy a sacar F, que es toda la verde. Y G de X, graficada, fíjense en cómo la tengo que escribir en GeoGebra. Es una función por ramas, ¿sí? Y digo, la rama de arriba coincide con F si X es distinta de 3. Es decir, es lo mismo que decir X mayor que 3 o X menor que 3. En caso contrario sería X igual 3, uso esta ley de formación. Entonces la pregunta que les hago es, ¿el dominio de G cuál es? Todos los reales. Todos los reales. Bien. ¿Y la imagen de 3? 1. Bien. Una. Entonces, tenemos que el dominio de G son todos los reales. Uso naranja porque la escribí en naranja a la función. G de 3 me dijeron que vale 1. ¿Y cuál es la gráfica de G? Si me tienen que explicar con palabras, ¿cuál es la gráfica de G?
La misma ¿Eh? que la F. Una punto parábola cambiado. que tiene un punto abierto. No entendí. Es una parábola, hasta ahí entendí. ¿Qué parábola es? ¿Es la misma parábola que F? Sí, pero tiene un punto abierto en Sí, 3. pero para el punto 3. Claro. Sí. ¿Y solo el punto abierto o hay que agregar algo? No, y el punto cerrado en 1. Bueno, miren. Si ustedes le piden a GeoGebra que grafique G de X, no hace ni el punto abierto ni el punto aislado. Empiecen a prender las alarmas. No me hace ni el punto abierto. ¿Dónde tendría que estar el punto abierto? F de 3. En 3,6. 3,6. ¿Sí? 3,6. Miren, yo acá puse, ¿ven? El punto G que lo llamé 3,6 y lo hice abierto, pero eso lo agregué yo, porque GeoGebra no me lo hizo. ¿Y qué otro punto tendría que estar, me dijeron ustedes? 3,1 cerrado. Bueno, pero todo eso se lo tuve que agregar yo, porque GeoGebra no me lo hizo. ¿Esa es la gráfica de G? Claro, sí. Bien, ahora yo les pregunto. Si yo miro lo que pasa en 3, justo en 3, y comparo F con G, ¿en 3 pasan las mismas cosas? No. No. Sí, no, porque en En 3 la 3, imagen es 6. justo en 3, justo en 3. En 3, en F, la imagen de 3 me daba 6. Y en G, la imagen de 3 es 1. ¿Sí? Son. Ahora, si yo no miro 3, sino miro los vecinos derechos a 3 y los vecinos a izquierdos a 3, ¿pasan las mismas cosas para los vecinos de la derecha de 3 y los vecinos de la izquierda de 3 en F y en G? Pasa lo Sí, mismo. lo mismo. Sí. Pasan las mismas cosas. Vamos a la tercera función. Esta la dejamos. Vuelvo al PowerPoint. La tercera está graficada en celeste, la llamé h de x. ¿Cuál es el dominio de h de x? Los reales menos el 3. Los reales menos el 3. Bien. Pregunto. ¿Se puede simplificar x menos 3 con x menos 3 explicando que esa simplificación es válida si la x es distinta de 3? Sí. Sí. Se puede. ¿Y cuál va a ser la gráfica de h de x entonces? Puede Porque ser esa- Como la f de x. ¿Eh? No, perdón, como la f de x. claro, Como o la sea, f de x igualita Pero o voy a sin tener... Sin la coordenada 3 de x. Claro, voy a tener el Claro, agujero abierto. O sea, esta fracción es equivalente a la parábola x menos 2, x más 3 para cualquier valor de x excepto para 3, porque h de x y f de x no son iguales, porque esta en 3 no está definida y esta sí. Entonces, vuelvo a GeoGebra. Vamos a h. El dominio de h, ustedes me dijeron que son todos los reales menos el 3. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Existe la imagen de 3 para h? No, porque No. sería 0 0 sobre 0. No existe h de 3. No existe h de 3. Y la gráfica de h, la voy a buscar por acá, donde tengo h. Acá. ¿Me hace el agujero abierto? No. No me lo hace. Se lo tengo que hacer yo el agujero abierto. Miren, ahí lo hice. Escribí el punto 3,6 y le pedí que sea abierto. Fui a propiedades, estilo y que me lo abra. ¿Está? Esa es la gráfica de
h de 3. La misma pregunta que hice antes. En 3, si me paro justo en 3, ¿pasan cosas distintas a las que pasaban en F y en G? Sí. Sí. Sí, pero en los alrededores de 3, tanto las X como las imágenes de las X se están comportando de la misma manera en F, en G y en H. Sí. Sí, los vecinos Sí. se comportan de la misma Los manera. vecinos sí, ¿sí? Bueno, bien. Vuelvo al PowerPoint. Q de X. Dominio de Q de X. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Bien. ¿Cuánto vale la imagen de 3? 2. 2. 2. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la gráfica de Q de X? Si tienen que graficar Q de X, Como una función de identidad, ¿por qué la función identidad? porque hay una X constante y cambiarían las ordenadas del origen, ¿no? Con la 3 y con menos 1. Bueno, entonces no es la función identidad. Habrás querido decir una Función función lineal. lineal. Porque la identidad Lineal. es y igual a X. Claro, me equivoqué, perdón. Una función lineal, ¿sí? Bien. ¿Son dos funciones lineales? No sé, a ver, grafiquen Q. Una función lineal con punto abierto en 3 y punto Muy cerrado en 3, 2. es una recta, la recta X más 3 con un agujero abierto en 3 y un punto aislado en 3, 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a GeoGebra. A ver qué hace. La función es Q, acá la tengo definida, ¿la ven? X más 3, si X es distinta de 3, en caso contrario sería X igual 3, X menos 1. Ustedes me dijeron que el dominio de Q son todos los reales, en violeta la tengo definida, que la imagen de 3 da 2, me contestaron ustedes, y si yo activo Q de X, ¿me hace la recta con el agujero? ¿Me hace No, hay lo que que agregar recién cero. dijimos? No, tengo que agregar, le hago el agujero abierto en 3, 6 y tengo que hacer el punto aislado, que va a ser, ¿qué punto el punto aislado? ¿Qué coordenadas va a tener el punto aislado? 3, 2. En las 3. 3, 2. ¿Dónde lo tengo ese punto? Que lo estoy buscando. Y no lo encuentro. No. ¿Dónde lo tengo? Que no Ahí lo... abajo del dominio, profe. 3, 2. Abajo del dominio de quién? Dominio de Q, ahí. Dominio de Q. Pero esto es un cartelito. Ah, Eso es un cartelito. Este no. ¿Dónde lo tengo ese punto? 3, 2. Lo perdí. Acá está. Ahí está. Tenía tan abajo que no lo encontraba. Ahí está. Tenía que ser violeta además, porque todo lo hice con los mismos colores. Bueno, esa es la gráfica de Q. Sí. ¿Está? Bueno. Si yo les pregunto, ¿cuánto valen, a dónde se acercan las imágenes de las X vecinas de 3 a la derecha y vecinas de X a 3 a la izquierda? ¿A dónde se acercan las imágenes de las X vecinas
A 3 por derecha y a 3 por izquierda. 6, A 3.6. 6,1 y Las imágenes se acercan a 6. 6. A 6, las imágenes a dónde se acercan, ¿sí? Bien. Vamos un poco con la que sigue. Vuelvo a mi PowerPoint. Vamos a P de X. P de X es un cociente. ¿Cuál es el dominio de P de X? Los reales menos el 3. Los reales menos el 3. Y si tienen que graficar a P de X, ¿pueden factorear el numerador? Si yo quiero graficar P de X, la primera pregunta que les hago ¿es una homográfica 6x menos 18 dividido x menos 3? No, porque A por D es igual a... Claro, eso lo vimos la clase pasada, no es una homográfica, ¿sí? Y cuando pasaba que A por D era igual a B por C, era como una gráfica muy particular. Era una constante con un punto abierto, que era Claro, el ¿y la dominio, constante por dónde va a pasar? por 6. Y el Por punto 6. abierto entre... Saco factor común 6 en el numerador, me queda x menos 3. La simplificación es válida siempre que aclare que x vale distinto de menos 3. Entonces la gráfica de P de x va a ser una constante que va a pasar por por 6. Primero me dijeron que el dominio de P de x eran todos los reales menos el 3. ¿Existe la imagen en 3 para P? No, no existe. No existe la imagen en 3. No. ¿Sí? Acá tienen P de x. ¿Me hace el agujero abierto en 3? No. No lo hace. ¿Ven? Cuidado con GeoGebra. Con GeoGebra y con cualquier software. Los agujeros abiertos no los hace ningún software. Porque al trabajar por aproximación, no los toman como valores excluidos del dominio. Hay que tener mucho cuidado. Ese punto lo agregué yo abierto. En 3,6 un agujero abierto. ¿Estamos? Si volvemos a mirar las imágenes vecinas, si yo tomo las X vecinas a 3 por derecha y las X vecinas a 3 por izquierda, ¿a dónde se están acercando esas imágenes? 3. Al ¿A 6. cuánto? A 6, igual que antes. Las imágenes, ¿sí? Se están acercando a 6, ¿sí? Y creo que nos falta uno más. Y ya con eso introducimos el concepto de límite. La última, es la más fácil de todas. R de X. ¿Cuál es el dominio de R de X? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuál es la gráfica de R de X? Una constante en 6. Una constante que pasa por 6, ¿sí? Tenemos entonces R de X, dominio de R de X, ¿dónde tengo escrito eso? Acá está. Dominio de R todos los reales, en rosa. La imagen de 3, ¿cuánto vale? 6. 6. R de 3 vale 6. Y la gráfica de R de X, que esta era la fórmula de R de X, la gráfica de R de X, la tengo por aquí,
acá está, es la constante que pasa por 6, ¿sí? Y este es el punto, acá el punto 3,6 es lleno, no es abierto como en el caso anterior. ¿Estamos? Bueno, todo esto que fuimos viendo de a poco, ¿qué hice yo en mi PowerPoint? Pegué, ¿están viendo el PowerPoint? Uy, me olvidé de borrar esto. Esperen. Esto me quedó. Ahí está. Estas son las 3 primeras, ¿sí? En el punto 3 pasan cosas distintas. En las 3 parábolas. Sí. En 2 casos, 3 pertenece al dominio. En un caso, 3 no pertenece al dominio. La imagen de 3 a veces no existe y a veces sí existe. Pero si yo les pregunto lo que dije antes en forma verbal, ahora lo voy a escribir acá. De manera voy a usar azul. Si yo no miro lo que pasa en 3, no me interesa lo que pasa en 3, hago un agujero abierto. Tomo un entorno reducido de 3. Un entorno reducido de 3. ¿Qué significa eso? Que voy a mirar a las X que están a la derecha de 3 y a la izquierda de 3. A la derecha y a la izquierda. ¿Y qué voy a mirar de esas X? Sus imágenes. Tomo esta X y busco la imagen. Tomo esta X y busco su imagen. Tomo esta X y busco su imagen. Perdón que me salen torcidas letras. Tomo esta X y busco su imagen. ¿Sí? Y lo mismo hago en todos los dibujitos. Tomo esta X y busco su imagen. Ay, qué horrible que me está saliendo esto. Pero se entiende lo que estoy haciendo, estoy buscando las imágenes, ¿sí? Rectas verticales que pasan por las X y busco la imagen de cada una de esas X, ¿sí? Feo, ¿no? Me salió el dibujo, un espanto. Pero se entiende lo que quiero hacer, buscar la imagen es tirarla vertical y chocarme con la curva, ¿sí o no? ¿No? Sí, profe, se entiende. Bueno, esas imágenes, en todos los casos, a medida que la X esté cada vez más cerca de 3, sin importarme lo que pasa en 3, ¿a dónde se están acercando esas imágenes? En todos los casos. A 6. A Sí. 6. 6. Y lo mismo pasó en estos dibujos. Bueno, ya tengo marcado. Miren, tomé el entorno reducido de centro 3. Y hago lo mismo que recién, ¿sí? Tomo X a la derecha y a la izquierda de 3, cada vez más cerquita de 3. ¿A dónde se están acercando las imágenes? 6. Más que acercando, todas valen 6, ¿sí? En este caso. Acá se acercan, en este dibujo se acercan, pero acá valen todas 6, ¿no? Bueno, esto en matemática se define, esperen. En todos los casos, todo esto que estuvimos haciendo, lo escribo como el límite. Las funciones tenían distintos nombres. F, G, H,
Q, P y R eran los nombres de las funciones, ¿no? Todas estas funciones. ¿Y qué estudié yo? Lo que pasaba en un entorno reducido de 3. ¿Qué significa X tiende a 3? Voy a pensar en un entorno reducido de 3. No me importa lo que pasa en 3, sino en un entorno reducido de 3. ¿Y qué es lo que estuve analizando? ¿A dónde las imágenes se acercaban a medida que la X se acercaba a 3 por derecha y por A 6. izquierda? Este 6 es lo que vamos a llamar límite finito. ¿Sí? El valor del límite que no es la imagen en 3. No es la imagen en 3. ¿La imagen en 3 nos dio 6 en todos los gráficos? No. No, a veces existía, a veces no, a veces nos daba otro valor. El concepto de límite no es el concepto de imagen. ¿Estamos? ¿Cómo definimos formalmente esto? No con palabras como lo estuve haciendo. Esto requiere de una definición formal. En nuestro caso, A lo tomamos como 3 y L lo tomamos como 6, ¿sí? En todos los dibujos que hicimos. ¿Estamos? ¿Y cómo se arma la definición del límite finito? De la siguiente manera. Miren. Yo tengo mi punto 3. Mi punto 3 es genéricamente el A. Y L, que en nuestro ejemplo vale 6, genéricamente lo llamo L. ¿Sí? ¿Cómo se arma la definición de límite? Todas las definiciones de límite empiezan de la misma manera. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de armar la definición de límite? Yo supongo quién es L. Digo, supongo que el límite, como en los ejemplos anteriores, vale 6. Entonces, para realmente saber si 6 es o no el valor límite, lo que tengo que hacer es, alrededor de ese L que supuse, tomo una distancia epsilon, que es esta distancia que ven acá, para arriba y para abajo de L, y me limitan estas franjas. ¿Las ven? Estas franjas. Una pasa por L más epsilon y la otra pasa por L menos epsilon. ¿Sí? Primero, supongo quién es L. Tomo una distancia epsilon alrededor de L. Esa distancia epsilon me genera estas franjas. ¿Las ven las franjas? Sí. Yo me choqué con la curva. Cuando me choqué con la curva bajo, y esa distancia epsilon lo que me va a generar es una distancia delta, que pueden ser distintas estas dos distancias. Si me dan dos distancias deltas distintas, tomo la más chiquitita de esas dos. Esta distancia delta, ese epsilon me genera una distancia
delta alrededor de A. Si son distintas, tomo la menor. En este caso se toma la menor, a veces se toma la mayor, pero en este caso se toma la menor. O sea, si tengo dos distancias, delta 1 distinta a delta 2, tomo la más chica de esas dos, ¿sí? Acá aparentemente es la misma, delta y delta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Empiezo a mirar las X que pertenecen al entorno reducido de centro A. ¿Y qué miro de esas X? ¿Qué espío de esas X? ¿Sí? Miro las imágenes que generan. Y todas esas imágenes, ¿dónde caen? Miren. ¿Dónde caen todas esas imágenes? Dentro de esa franja limitada por L más epsilon y L menos epsilon. ¿Lo pueden ver eso? Que acá está dibujado con colorcitos. Todas las imágenes de las X vecinas a 3 caen dentro de esta franja que hice acá en turquesa, ¿sí? Cuando sucede eso, quiere decir que ese L que tomé es el valor del límite finito. Y para que esto se termine de entender, van a bancar un segundo. Bien, primero quiero con este GeoGebra. Miren este dibujo, que es lo que yo les decía. Acá suponen un L igual a 5. ¿Lo ven? ¿Y qué es Sí, lo profe. que hacen? Toman una distancia epsilon alrededor de ese L moviendo este puntito, ¿ven? Cuando yo muevo esta distancia L alrededor, esa distancia epsilon alrededor de L, ¿ven que acá a la izquierda va apareciendo los valores de epsilon que tomo, que es la distancia? ¿Ven cómo me genera un delta alrededor de A? Que el delta depende de ese epsilon que elegí, ¿lo pueden ver? ¿Ven cómo va cambiando el delta cuando yo muevo el epsilon? El delta depende de ese epsilon, ¿sí? El A lo ven abierto. Está abierto. Entonces, la definición de límite lo que me dice es, si yo tomo cualquier X vecina a A, no lo que pasa en A, sino cualquier X que está a la derecha o a la izquierda de A dentro de ese entorno reducido limitado por ese delta. Todas las imágenes de esas X, si yo subo, caen adentro de esta franja. ¿Lo pueden ver eso geométricamente? Si tomo la imagen de esta X, subo, cayó adentro de la franja. Si tomo la imagen de esta X, subo, cayó dentro de la franja limitada por L más epsilon y L menos epsilon. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, caen todas acá, en la intersección entre esta franja y la franja del delta. Caen todas acá. Eso significa que 5 es el valor del límite.
que no tiene por qué ser la imagen en el punto A, como vimos en todos los dibujos anteriores. La imagen de 3 no era 6, pero en todos los casos el límite de las 6 funciones que analizamos valía 6. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, profe. Bien, yo acá lo que hice fue todas las funciones que graficamos, les hice este dibujito y acá puse esto que había escrito, ¿vieron todo junto? Que las puse, todos los nombres de las funciones las puse juntas. Y ahora viene la definición monstruosa del límite, que es esto. Fíjense, todo lo que dije con palabras está escrito acá. Nosotros dijimos que tomamos una distancia epsilon alrededor de L y para esa distancia epsilon siempre va a existir una distancia delta que depende de ese epsilon y como es una distancia, por supuesto que es mayor que 0. ¿Y qué dijimos? ¿Para qué nos servía eso? Para espiar las X que pertenecían al entorno reducido de centro A y radio delta. Mirábamos las X que estaban acá, en el entorno reducido. ¿Y qué sucedía con las imágenes de esas X? Caían acá adentro, por eso les hice, cuando hicimos la definición de entorno, les hice escribir esto como entorno, y mismo ustedes me lo escribieron. ¿Se acuerdan de esto que vimos cuando yo hablé de entorno? Este es un entorno reducido. ¿Qué significa entorno reducido? Que X no toma el valor A. No me importa lo que pasa en 3. Yo acá estoy espiando lo que pasa con las X que están a la derecha y a la izquierda de 3. ¿Y qué miro de esas X? Sus imágenes. Las imágenes caen adentro de esta franja. Bueno, eso escrito con valor absoluto, la distancia entre las f de x y el límite es menor que el epsilon. Incluso acá f de x puede tomar el valor L. Puede, pero no tiene por qué tomar el valor L. Puede tomarlo, pero no tiene por qué tomarlo. Por eso esto no es un entorno reducido. Y esta es la definición de límite explicada desde una concepción gráfica, ¿sí? Si yo esto lo quisiera mostrar con una tabla de valores, ¿qué harían ustedes para mostrar esto numéricamente en lugar de mostrárselos gráficamente como yo se los mostré? ¿Qué harían ustedes si quisieran hacer la definición de límite numéricamente hablando, en lugar de lo geométrico que pretendí yo? ¿Qué harían? ¿Qué haríamos numéricamente hablando? Que me paro en A y le sumo o resto 0,001, como un número muy chiquitito, a ver qué ocurre. Bueno, o sea, yo tendría que hacer una tabla. A, en nuestro caso, tomó valor 3. No le voy a asignar el valor 3, no me importa, pero voy a tomar números mayores que 3 y menores que 3. Entonces me voy a ir acercando a 3. Por ejemplo, 3,01, 3,001, 3,0001. Cada vez estoy más cerca de 3 por derecha. Claro. Y si me quiero acercar a 3 por izquierda, ¿qué tendré que tomar? ¿Qué sé yo? 2,9, 2,99, 2,999. Estoy cada vez más cerca de 3 por izquierda. Y cuando haga las cuentas en todas las imágenes, en todas las funciones que vimos antes, en F, en G, en H, en Q, en P y en R, todas estas imágenes, ¿sí?, que voy a calcular, uy, justo tengo que escribir ahí abajo y no sé, lo voy a pasar a negro. Cuando yo calcule las imágenes, ¿a dónde se van a acercar estos números?
Y se van a acercar a 6, sin tomar el valor 6, pero estos números se van a acercar a 6. Eso los invito, es lo que hace Willy en el video. Ella toma otras funciones, ¿no? Pero lo hace numéricamente. ¿Estamos? Yo se los mostré desde lo gráfico. Profe, me parece que me voy a adelantar con la pregunta, pero ¿qué pasaría si las imágenes no están cerca? O sea, de un lado es una imagen. No existe el límite. Ah, ok. No existe el límite, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Mirá, vos te adelantaste, yo también me adelanto. Vos lo que me estás preguntando... Si un lado, por ejemplo, es 0, claro, un 0, y el otro lado es un número. O si un lado... Acá, mirá, numéricamente y gráficamente lo estás viendo. Si claro, yo me acerco a 2 por derecha, el número se está acercando a 7. Y si me acerco a 2 por izquierda, el número se está acercando a -1. Y acá lo veo en el gráfico. Si me acerco a 2 por derecha, las imágenes se acercan a 7. Si me acerco a 2 por izquierda, las imágenes se acercan a -1. Esto significa que el límite no existe. Se deben acercar al mismo número, ¿sí? Vos te adelantaste, yo ahí tengo la respuesta de tu respuesta. No existe el límite. L debe ser un único valor, ¿sí? Si el límite existe, L debe ser único, no pueden ser dos valores distintos. ¿Respondida tu duda? Sí, perfecto, profe, gracias. Muy bien. Bien, esto son 12 y 5, ¿sí? Acá voy a cortar. La clase que viene, yo este PowerPoint se los voy a subir. Hoy llegamos hasta la explicación de la diapositiva 10. Voy a continuar la clase que viene a partir de la diapositiva 11, pero los invito a que traten de mirar un poquitito lo que sigue en adelante, de la 11 en adelante en mi PowerPoint, y que miren toda la tarea 1, de la unidad número 2, que completen mirando. Ustedes van a ver ejercicios como esto, propiedades de los límites. O sea, no van a tener esto en la tarea 2, porque Wiener no define con variable infinita. A mí sí me gusta definir con variable finita y variable infinita. Fíjense en acá el cambio que estoy haciendo. El límite sigue siendo un número, ¿ven? Por eso se llama límite finito. Se llama límite finito cuando el resultado del límite es un número. Esto es un número. A eso se lo llama límite finito. Pero ¿qué cambia acá? La tendencia. Antes decíamos X tiende a A. Esto se llama variable finita. Variable finita. Esto es una variable infinita. Esto no es un número. No es un número. Esto lo vamos a analizar la clase que viene, pero quiero que, a ver si entienden este dibujito, si entienden las transformaciones que hay que hacerle a la definición de límite. Intenten un poquitito mirar solos, ¿sí? Y si esa transformación sirve o no, o sea, que sigan trabajando un poquitito este PowerPoint. Esta parte del PowerPoint no está en las tareas, porque con variable infinita lo define después Wiener. A mí me gusta definir variable finita y variable infinita hablando de límite finito, y después hablo de límites infinitos. Son maneras de dar la clase y de pensar la materia, ¿sí? Entonces, traten de mirar qué transformación hay que hacer. Igualmente esto lo vamos a retomar en detalle en la clase que viene. Miran toda la tarea 1 de la unidad número 2 en forma completa, y les voy a pedir una cosita más que quiero que miren
de la tarea 2, pero solo una cosita de la tarea 2, nada más, que está escrito acá. Está escrito, ¿en qué PowerPoint lo escribí? En el de la no existencia del límite, creo que lo escribí acá. Sí. Esta diapositiva se las voy a pegar en el PowerPoint anterior. Esta diapositiva la voy a pegar en el PowerPoint anterior. Pensé que iba a llegar, pero no llegué. Tarea 3, tarea 1 y tarea 2. A ver, que estoy haciendo lío, esperen. Sí, la tarea 2 tiene que ver, la tarea 2 todavía, esto de la no existencia de límites es la tarea 2 de la unidad número 2 que vamos a ver la clase que viene. Hoy todo lo que di corresponde a la tarea 1, la van a completar. Parte de lo que vamos a ver es de la clase que viene, es de la tarea 2, ¿sí? De la tarea 2, si no quieren mirar nada, no miren nada, saltéenla, salteen la tarea 2, porque la voy a dar la clase que viene. Pero quiero que vayan a la tarea 3 y que miren la definición de infinitésimo, ¿sí? Y que analizando esa definición, no les voy a poder pedir eso, porque al final no llegué a variable infinita. Vuelvo para atrás. No voy a poder hacer esto. No, porque me llevó más tiempo de lo que pensaba. Redondeo. A ver, vuelvo para atrás y les digo qué tienen que hacer. La clase que viene, para la clase que viene, miren. Toda la tarea 1 completa de la unidad número 2, la miran toda. Y lo que quiero es que analicen mi PowerPoint de acá para abajo a ver qué es lo que entienden, esto de variable infinita. Y yo voy a retomar esto la clase que viene. ¿Sí? Y si pueden mirar algo de la tarea 2, traten de mirarlo porque la tarea 2 va a ser parte de lo que voy a trabajar la clase que viene para que no les resulte tan complicado. ¿Estamos? Y no miren nada de la tarea 3, porque Este no. PowerPoint lo sube acá en la plataforma, ¿no, profe? Sí, voy a subir este PowerPoint. El otro, que es la no existencia del límite, esto corresponde a la tarea 2 de la unidad 2, que hoy no expliqué nada. Si ustedes quieren, yo les subo el PowerPoint como para que, pero esto lo vamos a trabajar la clase que viene. ¿Está? Si quieren que se vayan adelantando, yo les puedo subir el PowerPoint, no tengo problema, pero vieron que yo después se los escribo con todo lo escrito, digamos, ¿no? Este hoy no lo trabajamos, solo trabajamos este. Este se los voy a subir todo. Para que ustedes piensen de acá para abajo lo que hoy no vimos. Igualmente lo voy a retomar la clase que viene, ¿sí? ¿Se entendió todo lo que tienen que hacer? Sí, profe. Porque no pueden avanzar mucho con ejercicios de límite. Tienen que pulir este concepto. Entonces, todavía muchos ejercicios de límite, casi ninguno pueden hacer, porque no llegué a propiedades, nada, salvo el 1, que es la construcción de una tablita que aparece en la guía de trabajos prácticos, que yo la cerré, creo que la guía, ¿no? Cometí ese error de cerrar la guía. Sí, el 1 y el 2 dice la tarea, profe. ¿Mm? El 1 y el 2 dice la tarea. 1. Claro, no más, no hay muchos para hacer. ¿Estamos? Así que traten de, con cariño, mirar este PowerPoint y a ver si pueden entender la transformación que se le hace a la definición. La que tienen abajo es la que elaboramos hoy y la de arriba es una transformación de esta de abajo en función que la variable es infinita. A ver si logran ustedes solitos entender. Yo igualmente la clase que viene la voy a explicar, pero a ver si ustedes pueden solitos entender
ver si esa definición se puede aplicar en estos 3 ejemplos. Y la parte de propiedades de los límites que está dentro de la tarea 1, bueno, traten de mirarla solitos, así yo voy un poco más rápido la clase que viene con el cálculo de límites por propiedades, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos. Dejo de compartir. Acá estamos Mónica y yo. Nos pasamos un rato. Todo diálogo que tengamos fuera de matemática después se compensa. Me preguntaron del ingreso, ¿vieron? Y ese Profe, está tiempo, grabando todavía. chao. Estoy grabando, Sí, estoy grabando. Esperen que detengo la grabación. Todo ese tiempo